Semillas para la vida. Especiales de Semana Santa. Te invito a descargar los videos del curso El Triduo Pascual desde su liturgia, en los que con lujo de detalle explicamos desde un punto de vista litúrgico, bíblico y espiritual la misa vespertina en la Cena del Señor de Jueves Santo, la liturgia de la Pasión del Señor en Viernes Santo y la vigilia pascual en la Noche Santa. Descarga el curso completo o los videos individuales de cada uno de estos tres temas. Visita nuestra tienda en línea en el sitio semillasparalavida.org. Un recurso imprescindible para todo católico que quiere vivir en plenitud el Triduo Pascual y una excelente referencia para sacerdotes y equipos de animación litúrgica que trabajan en el proyecto celebrativo de las liturgias más importantes del año. Adentrados ya en la segunda década del siglo XXI, nos hemos acostumbrado a la forma de celebrar la Semana Santa. El Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, el Domingo Sexto de Cuaresma, las ferias de Semana Santa de lunes a jueves, la misa crismal el jueves como último acto litúrgico de la Cuaresma, la misa vespertina en la Cena del Señor el Jueves Santo y que marca el inicio del Triduo Pascual, la liturgia de las horas y la celebración de la liturgia de la Pasión del Señor el Viernes Santo, la liturgia de las horas el Sábado Santo por la mañana, y la gran celebración de la vigilia pascual en la Noche Santa, además de devociones locales en distintos países, como el rezo del Santo Via Crucis el viernes. Para muchos de nosotros, esta es la única forma que conocemos de celebrar la Semana Mayor en el rito romano, y es que así se ha celebrado desde 1956, hace ya 68 años. Fue en la Pascua de ese año que entró en vigor el nuevo ordinario de la Semana Santa, instituido por el Papa Pío XII a finales del año anterior. Fue, por cierto, este cambio el que marcó de forma decidida la reforma litúrgica que desembocaría en la promulgación de la primera de las cuatro constituciones del Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia, el 4 de diciembre de 1963. Antes de esta reforma, las celebraciones del Triduo Pascual a las que asistían nuestros padres y abuelos, llamadas entonces oficios, se celebraban por la mañana, incluso la vigilia pascual. Un cambio notorio tras esta reforma de 1956 es celebrar los ritos de forma preferible a las mismas horas que tuvieron lugar los misterios correspondientes. La última cena el jueves por la tarde, la muerte del Señor el viernes a las 3 y la resurrección a la medianoche entre el sábado y el domingo. Celebrar la vigilia pascual de la Noche Santa tras ponerse el sol por completo la noche del sábado, que ya no es sábado santo, es ya domingo litúrgicamente, fue uno de los cambios más importantes de la reforma introducida por Pío XII. Otros cambios significativos fueron la integración a la misa vespertina en la Cena del Señor del rito del lavatorio de los pies. El sábado dejó de ser de gloria para llamarse ahora Sábado Santo en la sepultura, y el Santo Triduo pasó a ser el Triduo Pascual. Ahora se recomienda que en todas las iglesias se celebre la liturgia de las horas junto con el pueblo a lo largo del Triduo. Un cambio reciente, prescrito por el Papa Francisco en 2016, permite que en el lavatorio se puedan también lavar los pies a mujeres. Pero, ¿cómo inició todo? ¿De qué forma comenzaron a celebrar los primeros cristianos la pasión, muerte y resurrección del Señor? Comencemos con la vigilia pascual en la Noche Santa, que es el punto culminante de toda la Semana Santa. La Pascua judía es una festividad anual que siempre se celebra el día 14 del mes de Nisán, en el primer plenilunio del equinoccio de primavera. En aquellos tiempos, la Pascua judía estaba necesariamente localizada en Jerusalén, pero la Pascua cristiana no estaba vinculada a esa única fecha ni a ese único lugar. Para empezar, los cristianos primitivos celebraban los misterios pascuales del Señor cada semana, los domingos. Esta celebración estaba conectada con la última cena, memorial de la pasión y resurrección del Señor,
con miras a su glorioso regreso. Una vez al año, la iglesia comenzó a celebrar la Pascua con la vigilia, en la que se participaba previa preparación por medio del ayuno, que en su forma y duración variaba de una región a otra. En varias iglesias se adoptó un ayuno de 40 días, una cuaresma, emulando el ayuno de Jesús de 40 días cuando estuvo en el desierto tras ser bautizado por Juan. Este largo ayuno se suspendía los sábados y domingos. Había comunidades en las que el ayuno pascual comenzaba solo 6 días antes del domingo de Pascua, dando inicio a la gran semana de la Pasión. El ayuno era obligatorio a partir del Viernes Santo y durante todo el sábado, hasta la vigilia inclusive. Siendo una vigilia, se celebraba por la noche, iluminada por la luna llena y por lámparas y velas. En esta noche, las tinieblas de la noche son vencidas por la luz de la devoción, predicaba en una homilía Cromacio de Aquilea en el año 407. San Agustín la llamaba la madre de todas las vigilias. Las homilías de estos tiempos suelen hacer referencia a las lámparas encendidas, citando aquel versículo del Salmo que a la fecha resuena en la vigilia al entonarse el pregón pascual, y la noche será luminosa como el día. Es probable que la iluminación de las lámparas estuviera acompañada de un rito, que luego se consolidó en una verdadera liturgia del lucernario con la bendición del fuego nuevo. Hacia finales del siglo IV, en Occidente se generalizó la costumbre de encender un gran cirio pascual acompañado por un pregón pascual en conexión con la pila bautismal. El mayor ejemplo es el Exultet, que seguimos pregonando hasta la fecha, atribuido a San Ambrosio de Milán, cantado por un diácono y que San Agustín relata con emoción en La Ciudad de Dios la vez que le tocó a él cantarlo al lado del cirio pascual. La celebración podía ser introducida por un prefacio pascual. La vigilia pascual incluía lecturas del Antiguo Testamento, la creación en el Génesis, el Cordero Pascual en el Éxodo, la salida de Egipto también en el Éxodo, el sacrificio de Isaac del Génesis, el cántico de Moisés del Deuteronomio y los huesos secos del profeta Ezequiel. Del Nuevo Testamento se leía que Cristo es nuestra Pascua, de la primera carta de Pablo a los Corintios y una de las perícopas de la resurrección de los Evangelios. La homilía se predicaba antes de las lecturas, después de ellas o en ambos momentos. Después de la homilía se celebraban los bautismos. Tertuliano afirmaba que la Pascua ofrece el día más solemne para el bautismo, porque en ese día se cumplió la pasión del Señor en la cual somos bautizados. Debido a que el bautismo se administraba por inmersión en una pileta, se impartía principalmente a adultos. Se llevaba a cabo en un edificio adyacente a la iglesia, situado cerca de la entrada, el baptisterio. En la tradición apostólica de Hipólito, encontramos la descripción más antigua de los ritos bautismales que disponían que los candidatos se debían bañar el jueves santo, ayunar el viernes y reunirse con el obispo el sábado orando de rodillas. Pasaban toda la noche, del sábado al domingo, en vigilia, escuchando lecturas e instrucciones sobre la vida cristiana. Al canto del gallo, ya en la madrugada del domingo, los candidatos eran llevados al baptisterio, donde eran sumergidos en la piscina para ser bautizados. Eran revestidos de blanco y todavía en el baptisterio se llevaba a cabo con ellos el rito del lavatorio de los pies, acompañado de la lectura de la perícopa correspondiente en el Evangelio según San Juan. Ya como neófitos, pasaban a la iglesia en procesión, uniéndose por primera vez a la asamblea de los demás fieles que los acogían con alegría. La celebración continuaba con la Eucaristía. Con esa vigilia pascual comenzaba el tiempo de la santa alegría de los 50 días hasta Pentecostés, considerado el gran domingo, que se había extendido por 7 semanas y era prefigurado en el Antiguo Testamento por la fiesta de las semanas. En otras palabras, el tiempo pascual que se extiende durante 50 días, 7 veces 7 días, culmina en Pentecostés,
que no es solo el último día, sino el conjunto de los 50 días. Toda la vigilia pascual tenía una fuerte connotación escatológica, descrita bellamente por San Jerónimo en su comentario al Evangelio según San Mateo. Hay una tradición judía, dice, según la cual el Mesías vendrá en medio de la noche, a semejanza del tiempo en Egipto, cuando se celebró la Pascua y vino el exterminador, y el Señor pasó por encima de las casas, y los dinteles de nuestras frentes fueron consagrados con la sangre del Cordero. De aquí deduzco que ha quedado la tradición apostólica de que en la vigilia de Pascua no se despide al pueblo antes de medianoche, esperando la venida de Cristo, y solo después de asegurarse de que ha pasado, todos celebran juntos. Fue en la segunda mitad del siglo IV que la celebración pascual comenzó a incluir, además de la vigilia, una misa en el día, en el domingo, día de la resurrección. La celebración de la vigilia pascual nos permite captar la esencia de esta fiesta, un rito de paso en el que se traspasa la frontera entre la muerte y la vida. Los autores antiguos interpretaban el sentido etimológico de la Pascua de distintas formas, ya como el pasar de largo del ángel exterminador, ya como el paso del pueblo, ya como la pasión del Señor. El hecho es que el sentido de la Pascua cristiana es el sacrificio de Cristo, el Cordero Pascual definitivo. El deseo de profundizar en los eventos de la Pasión llevó a la extensión de la celebración litúrgica, desdoblándose en un tríptico de 3 días: el Triduo Santo, del Viernes Santo, la muerte en la cruz, al Sábado Santo, el reposo de Jesús en el sepulcro y su descenso a los infiernos, y la vigilia en la noche pascual hasta el domingo de Pascua. Orígenes describía el triduo así: el primer día es para nosotros el de la pasión del Salvador. El segundo es aquel en que descendió a los infiernos, y el tercero es el día de la resurrección. La liturgia pascual en Jerusalén dio lugar a la representación cronológica de la pasión. Después de que el emperador Constantino exaltara en el siglo IV los lugares de la crucifixión y sepultura de Jesús, erigiendo sobre ellos la magnífica Basílica del Santo Sepulcro. Este edificio único comprendía el Martirium, el lugar de la cruz, el Anastasis, el Santo Sepulcro, un atrio y un baptisterio. Es así que en Jerusalén nace la procesión de las palmas el domingo anterior a la Pascua. El pueblo, junto con el obispo, se reunía en el Monte de los Olivos para escuchar el Evangelio que describe la entrada de Jesús en Jerusalén. De ahí, todos en procesión descendían a la ciudad entre himnos y salmos. Las celebraciones de esa semana se centraban en el tema de la pasión. El Jueves Santo, llamado Cena Domini, conmemoraba la institución de la Eucaristía y se administraba el sacramento de la reconciliación y la consagración de los santos óleos. Fue en el siglo VI que, después de la misa, comenzó a realizarse el lavatorio de los pies a 12 pobres por parte del obispo. El Viernes Santo se llevaba a cabo un servicio de lecturas, cantos y oraciones. En Jerusalén se veneraba y besaba una reliquia de la Santa Cruz, rito que pronto se extendió por muchas iglesias de Oriente y Occidente, para lo cual se comenzaron a difundir las reliquias de la cruz. El Viernes Santo concluía con la misa de los presantificados, es decir, con la comunión de las sagradas especies que se habían consagrado el día anterior. El Sábado Santo ha sido siempre un día en el cual no se celebra la Eucaristía. Solo después del atardecer comenzaba la gran vigilia pascual y por el día la misa en el domingo de Resurrección. La Semana Santa es la más importante del año para nosotros los católicos. Los últimos días de la Cuaresma, a partir del Domingo de Ramos, nos preparan de forma definitiva para la celebración del misterio de redención a lo largo del Triduo Pascual. El Triduo no está formado por 3 celebraciones, sino por una sola, desdoblada como un tríptico en 3 etapas.
De ahí que la misa vespertina en la Cena del Señor el Jueves Santo no concluya con una bendición, pues ésta se impartirá al concluir la vigilia pascual en la Noche Santa. El Tríodo Pascual no es la preparación para la Pascua, es más bien la Pascua misma. Y es que, a fin de cuentas, no puede haber un sepulcro vacío en la vigilia pascual sin una cruz en la liturgia de la Pasión del Señor. Y no puede haber una cruz sin el cenáculo en la misa vespertina en la Cena del Señor. Y es que para que Cristo resucite en la vigilia pascual, debe antes morir el Viernes Santo. Y para poder morir por nosotros, debe llevarnos en comunión con Él a la cruz. Y así, no puede morir en la cruz sin antes instituir la Eucaristía el Jueves Santo, para poder estar en comunión nosotros con Él y Él con nosotros. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.